Permítanos servirle los 365 días del año con la misma calidad y calidez, brindándole el mejor servicio en nuestras salas de velación y cementerio. La EMU-CEP invita a los ciudadanos que tienen valores pendientes de pago por la compra de bienes y servicios a cancelar hasta el día 31 de octubre de 2021 para evitar procesos coactivos. Pueden cancelar dichos valores pendientes en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte. Para mayor información, comuníquese al 2862-748. Alcaldía de Cuenca. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty, that owe to us bleeding out earth in our feet. Resistance of the people who cry liberty, it's time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero, las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil, culture, land, the wealthy, wealth them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now say, flag say, we owe it all to pay. Poco va a haber humanica, huachimito ligro, no hechivele carpacaculer. Poco va a haber y quincuchucari, catita mamari, quilón, rucas, lembre, catero, achulia, frilo, colecta, gente clari, lo colecta, que chela, chuca, queriti, lo colecta, cuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, akasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan ng lubig, kagupatan, tinalbo, higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay ng tao pakalito, kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Do patriarcado, onde o corpo, território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos liberdade, dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade, é tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina, llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty, that owe to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty, it's time for reparations, it is time for this to end. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa de derechos urbanos en Voces Azuayas. Siempre me gusta invitarles a que visiten nuestra página web www.vocesazuayas.com. Y en esta mañana tenemos una gratísima presencia de 3 mujeres que han trabajado y trabajan por la cultura de Cuenca. Ellas son, gracias por participar y por acompañarnos, a Isa Aguilar Jara. Ella es una ciudadana, es una actora y gestora cultural. Muchísimas gracias, Isa, por haber aceptado estar con nosotros.
Tenemos la grata compañía de Carmen Joana López. Ella es actualmente presidenta encargada de la Casa de la Cultura de la SUAY, es cineasta y gestora cultural enfocada en proyectos con responsabilidad social y ecológica. Actualmente ella está trabajando en un largometraje que se llama Vía Láctea, proyecto seleccionado en el Laboratorio de Escrituras KIR, Curaduría de la Cinemateca de Bogotá. Y tenemos la grata compañía también de María Melina Washima. Ella actualmente reside y estudia en Lisboa, Portugal. Es docente universitaria con amplia experiencia en el área de cine y audiovisuales. Es miembro del colectivo Yupantic People desde el 2005 y desarrolla proyectos de gestión de producción artística y cultural, involucrándose como investigadora, como docente, conferencista, consultora, curadora, jurado artística y gestora cultural en proyectos como la creación de archivos de la memoria de audiovisual de la migración ecuatoriana, Cuerpo Pacífico, Archivos de Arte en Sudamérica y Cuarto Aparte, Plataforma Independiente de Arte Contemporáneo. Ella tiene varias publicaciones también y pues una amplia trayectoria dentro de la gestión cultural. Creo que es interesante, importante empezar haciendo un pequeño historial, ¿no es cierto?, de la Casa de la Cultura. Y justamente a la par de que hace pocos días, hace 3 días, el 9 de agosto se celebra el Día de la Cultura, establecido en 1975. Es por ello que hoy me he permitido invitarles a ustedes para conocer la situación de la cultura de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. La cultura, Casa de la Cultura, que es un nombre, una institución que nos remite a extraordinarias personas que en la historia han venido representando el quehacer de la ciudad y que sobre todo creó un vínculo de cercanía con la ciudadanía, como que el arte y la cultura en otros momentos estuvo en contacto con la ciudad. ¿Qué rompió ese vínculo? ¿Qué les pasó dentro de las entrañas de la cultura morlaca? Los actores y gestores culturales se perdieron en un limbo en medio del desorden encontrado en la Casa de la Cultura. ¿Qué pasa ahora con las limitaciones de los protocolos de seguridad? ¿Por qué unos museos cierran, otros no? Otros se mantienen abiertos, digamos. ¿Cómo se entiende que se abra un cine y se limite en un teatro? La gestión cultural definitivamente hoy está reducida. ¿Cuál es la perspectiva sobre la cultura actualmente? Y sumada a esto, la pandemia. La Casa de la Cultura es la llamada a abrir las puertas a los actores y gestores culturales. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuáles son las realidades que vive la provincia de la SUAY y la Casa de la Cultura Melina? Bueno, muchas gracias, Margarita. Saludos a Isa, saludos a Joa. Yo siempre pienso, y estos días que uno se encuentra en medio de los procesos electorales que siempre son bien complicados, a veces me siento a pensar, digo, no sé, hablo desde mi caso, por lo menos, se complica, ¿no? O sea, con Joa hemos sido compañeros en la universidad, hemos sido compañeros de trabajo también, he tenido el gusto de, por lo menos un momentito de su carrera a nivel de producción, verle crecer también, y fue muy grato y fue muy bueno para nosotros poder contar con ella en el trabajo. Con Isa hemos tenido menos espacios para encontrarnos, entiendo que porque eres bastante más joven que yo, así que los círculos suelen ser diversos, ¿no? Sin embargo, en la ciudad es muy difícil que no conozcamos a quienes estamos medianamente cerca de este territorio cultural. Es muy difícil que no sepamos quiénes somos, por dónde cojeamos, por dónde están nuestras fortalezas. Y yo querría decir que hoy día vengo acá un poco pensando en eso, de alguna manera poner aquí en esta bandeja el creer que creo que es bueno comenzar a hablar de esto diciendo que somos gente que nos encontramos comprando el pan, que nos vamos a encontrar probablemente en otros proyectos y que en algunas cosas que hoy día a lo mejor no estamos muy de acuerdo, probablemente hay otras cosas en las que sí logremos consensuar.
y que siento que eso es una buena base para conversar de estas cosas, porque a veces como que nos vamos y es como que estuviéramos hablando en una escena gigantesca en la que hay un montón de bandos y que nunca vamos a trabajar juntos. Falso. Aquí nos tenemos que encontrarnos, podemos tener diferencias y creo que es bueno saber que tenemos diferencias para poder dialogar. Eso que a lo mejor lo traje aquí a muy pequeñito, pero que en realidad siento que tiene que ver por un lado con un nivel más grande de la escena en general, de la cultura, de las artes en la ciudad, y que luego esa misma reflexión se puede expandir pensando en la institucionalidad cultural. Es decir, a veces creo que tenemos, y es uno de los problemas que de hecho de varios lados se ha venido sintiendo, en este caso las listas que están cursando para la Casa de la Cultura, de lo que yo he podido oír, todas de alguna manera lo mencionan, que es el tema de entender que las instituciones de la ciudad son instituciones que necesitan trabajar juntas de alguna manera, que van a tener que coordinar tarde o temprano, eso va a tener que pasar, los espacios van a tener que coordinarse, cuadrarse para poder hacer algo. Así que creo que para mí era importante como señalar eso en este momento, ¿no? Yo un poco, Margarita lo ha contado y me gustaría simplemente aclarar, porque creo que es bien importante saber desde dónde hablamos para poder conversar bien. Yo estoy cercana a Plataforma Plural, sin embargo no soy miembro de Plataforma. No voy a poder votar porque mi certificado del RUAC no salió con suficiente tiempo, así que será la próxima vez. Hablaremos de eso, hablaremos también de eso. Sí, y sin embargo, claro, si yo tuviera que votar, mi voto seguramente iría por ese lado. Pero bueno, estoy, digamos, un poco en los límites y me interesa muchísimo poder conversar, que creo que es una cosa que tendríamos que recuperar, que tenemos que tomar por nuestras manos. Sería muy penoso que en este momento, y es algo que después me gustaría tratar, después de que cada compañera haga uso de este momento introductorio, que creo que es muy interesante preguntarnos cómo vamos a hacer desde el sector cultural para que en este momento, en el que yo creo que es la primera vez que hay este quiebre, yo creo que es diferente a lo que pasó hace 4 años, a nivel de país estamos viendo que hay un nivel de debate que no existía antes. No voy a calificarlo si es bueno o es malo, pero hay un nivel de debate. Tiene que ver con la existencia del RUAC. Y entonces creo que tenemos en nuestras manos una responsabilidad enorme en pensar cómo va a ser de aquí en adelante la función electoral de la Casa de la Cultura, o si es que realmente no va a diferir de lo que es el panorama de elecciones al que estamos lamentablemente acostumbrados, ¿no? Pues bueno, son un par de las preocupaciones que me traen hoy acá. Muchísimas gracias, Melina. En realidad sí, son temas que vamos a tratar, el tema del RUAC, cuáles son la perspectiva de la cultura y su accionar en los próximos años, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el tema del COVID también. Y definitivamente, como tú dices, hay un momento en que los ciclistas también nos encontramos en alguna ruta y nos toca darnos la mano y levantarnos, porque de lo contrario uno se queda y nadie avanza. Entonces pongo esta comparación, ¿no es cierto? Porque lo mismo pasa en los diferentes espacios, en los diferentes quehaceres de la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, hablando de la cultura. Y yo les había empezado comentando qué pasó, que la Casa de la Cultura rompió, hizo un quiebre con la ciudadanía. ¿Qué pasó con aquellos actores y hacedores, valga así la palabra, de la cultura, que se han perdido en un limbo, ¿no es cierto? Y que se encuentran sin un espacio, sin un apoyo? ¿Qué nos dices al respecto, Joana? Bueno, muchísimas gracias por el espacio inicialmente. Un cordial saludo, Margarita, un afectuoso saludo, Margarita, y un afectuoso saludo también, Nelly y Isa. Realmente para mí es una alegría poder compartir este espacio con personas que admiro muchísimo, que además de compañeras de trabajo han podido compartir sus conocimientos dentro de profesar, de ser nuestras maestras, y es una gran alegría, un gusto poder compartir este espacio. Y bueno, también recibiendo mucho las palabras de Meli, es verdad, siempre en el territorio nos vamos a vincular, nos vamos a encontrar, y creo que si bien por estos procesos de elecciones existen ciertas situaciones, ciertas complejidades, como bien lo dice Meli, ciertas tensiones, también hay una reflexión en cuanto a que con la realidad que estamos palpando, si es que finalmente no generamos un punto común en el cual, a pesar de nuestras diferencias, podamos conectarnos, es muy complejo, es
un camino cuesta arriba realmente el integrarnos dentro de un proceso que sea auspicioso para todas y todos quienes compartimos este territorio. Y en ese sentido, entiendo que han sucedido ciertos cambios en toda la historia de la Casa de la Cultura, que se crea en 1944, y pues recordando un poco los 4 años anteriores, o hace 4 años, cuando nos encontrábamos en esta situación electoral, en este momento refiriéndome a que nos encontramos como director en el cierre de esta administración, pues de alguna forma siento un repetirse de algunas situaciones, sobre todo dentro de estas tensiones que se han generado. Creo que es importante manifestar que cada momento que se desarrollan las elecciones para presidente y para presidente de la Nacional y para directorios, se realiza un reglamento que va desde la sede nacional. Entonces es un reglamento que justamente el 21 de mayo ha salido para poder ser compartido por cada uno de los núcleos y proviene de la sede nacional. Esto es algo que se ha desarrollado en colectivo con cada una de las provincias. Y finalmente entiendo por muchas voces que tiene sus complejidades, sus vacíos, pero necesitamos de algún modo seguir algo que nos permita acompañar el proceso desde la voluntad de que sea de la mejor manera, y necesitamos regirnos un poco a este documento. En base a eso, puedo manifestar bajo una profunda honestidad también que, si bien, como usted había manifestado, no es mi trabajo como tal, es solamente el de la institución, sino el que hacer dentro de la producción audiovisual, de la producción y la gestión de eventos culturales, de realización de cultura. Es importante reconocer que hay un estudio para poder llevar a cabo las acciones que se han desarrollado, no desde mi persona, y en este caso sí quisiera como recalcar mucho que el proceso ha sido acompañado por una serie de compañeros y compañeras que están en la institución, pero sobre todo ha sido acompañado por un grupo de personas que conformamos el directorio, y que dentro de esta ilusión también de lo que se puede hacer bajo este poder, no de la institución como tal, sino bajo este poder de acción, que es lo que yo puedo hacer en este momento, que por razones de circunstancias me encuentro en este espacio. Y sobre todo lo que hemos visto es que dentro del poder de acción necesitamos unirnos y necesitamos tener ideas en conjunto para poder construir, sobre todo. Y ese ha sido un proceso que se ha llevado. Justamente vamos a hablar de lo que ustedes como Casa de la Cultura han propuesto para actividades dentro de estos días de vacaciones, de este tiempo de vacaciones. Pero también dijiste algo interesante que me hace reflexionar y que tal vez Isa nos podría ayudar. Hay un reglamento que se recibe de una sede nacional. Hablamos de centralismo, Isa, tú como actora de la cultura, como una ciudadana de a pie, ¿cuál es tu sentir? Bueno, buenas tardes con todas. Yo me parece que quería decir algo. Sí, muchas gracias, Isa, por el espacio. Me retracto, no es sede nacional, es la Junta Plenaria. La Junta Plenaria es la reunión de todos los núcleos dentro de sesiones con las cuales se ha desarrollado este reglamento. Me retracto, mis disculpas por este mal uso de los términos y de las palabras. Muchísimas gracias. Entonces, Isa, igual, ¿cuál es tu sentir con respecto a un reglamento, con respecto sobre todo, vamos desde el comienzo, ¿cuál es tu sentir básicamente de lo que está pasando en la cultura de Cuenca? ¿Qué puedes decirnos desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, qué pasa en la cultura de Cuenca y de la SUAY? Bueno, buenas tardes con todas. Margarita, Mel y Joa. Debo confesar que acepté esta entrevista porque justamente estaban ustedes. Me siento en un espacio plenamente seguro, cosa que no he sentido en los días anteriores. Primero, respondiendo a la pregunta,
Y bueno, haciendo la aclaración que hice hace un momento que me parece de suma importancia, gracias Margarita por decirlo también, que estoy aquí como periodista, como ciudadana común. Fui en algún momento precandidata a una de las vocalías del directorio de Más Cultura, ya no lo soy porque tuvimos que declinar por mi candidatura justamente por un cambio en el reglamento de la sede nacional que pedía que ya no solamente los candidatos a director o directora sean parte del RUAC con un mínimo de 2 años, sino también la gente que acompañaba, es decir, todo el directorio. Este cambio fue muy reciente y por eso tuvimos que declinar con mi candidatura. Bueno, me gusta mucho la pregunta que ha hecho porque me toca sobre todo de manera personal. Fue una sorpresa, creo, para todos este cambio del reglamento que viene directamente del RUAC, no manejado, sabemos, por un Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional. No sé si podría hablar directamente de centralismo, pero veo que efectivamente no hay una participación directa tampoco de los núcleos, ¿no? Siempre son como decisiones que se toman desde autoridades que están en cargos mucho más altos, digamos, ¿no? No hay, si se quiere, esta participación activa de todos los núcleos. He sentido, sí, una suerte de centralismo quizá en otras actividades, no podría decirlo directamente desde el reglamento, pero porque también desconozco cómo se crea un reglamento desde la Junta Plenaria, por ejemplo, como indicaba la JOA, o desde la sede nacional. Tendría que estar, digamos, en las entrañas de una sede nacional o en las entrañas de la Casa Benjamín Carrión allá en Quito para hablar, ¿no? Con conocimiento de causa. Siento, sí, tomando las palabras de la Meli que me parecían súper importantes en un inicio, que ha existido una división del sector. No me gusta tampoco mucho utilizar la palabra sector, no sé hasta qué punto sea cierto y bueno también usarla, ¿no? Porque también es una forma de sectorizar de alguna forma desde el lenguaje. He sentido que ha existido una división bastante fuerte de las personas que hemos estado trabajando por la cultura de una o de otra forma. Siento también que todos y todas buscamos exactamente lo mismo. Eso ha sido bastante penoso porque escucho los discursos, escucho posts, escucho ideas y siento que no hay idea mala, ¿no? Quizá hay ideas que se pueden ejecutar, otras que no, pero siento que todas le apuntan exactamente a lo mismo. A mejorar la vida de las personas que hemos estado dentro de estas actividades culturales. Me preocupa muchísimo porque no sé hasta qué punto los planes de trabajo y las ideas puedan ser sustentables cuando existe este divorcio, además, entre cultura y sociedad. Por ejemplo, he recibido, digamos, muchísimos comentarios de gente cercana, de amigos cercanos que me han preguntado qué es exactamente lo que está pasando dentro de las elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, ¿no? ¿Qué está ¿Por qué pasando? tanta pelea, tanta diferencia? Me han dicho, sí, Se pues supone que dentro de la cultura, ¿no? Entendemos gente que está con conocimiento, personas preparadas dentro de sus propios ámbitos. Sin embargo, hoy alguien me decía, conversando, si hay candidatura para ser presidente del poste o presidenta del poste de la esquina, seguramente va a haber un montón de personas que quieran ser presidentes del poste de la esquina, ¿no? O presidentas del poste de la esquina. Esto refiriéndome a que hay ansiedad por estar en un espacio cuando se puede construir desde fuera de ese mismo espacio o aportar para que ese espacio sea grande, se fortalezca y sirva, valga la redundancia, para servir a un conglomerado que en este caso son quienes hacen la cultura, quienes son gestores culturales. Si bien es cierto, la Casa de Cultura desde 1944 ha tenido ese afán, ¿no es cierto?, de servicio, de ampliar su rango de cobertura. Hoy en día vemos que se rompen estas intenciones por los afanes de llegar a un espacio de una presidencia que más bien podría
congestionar el ámbito de la cultura. Melissa, es Melina. Melina, ¿cómo le ves tú esta situación de dos grupos o tres grupos que quieren llegar a un espacio y que no encuentran un método que sea eficaz, que sea tal vez más abierto, que sea más democrático, donde haya una verdadera participación ciudadana desde los conocedores de este ámbito? Porque si bien es cierto, como nos decía Joana, un reglamento se hace desde una junta plenaria, pero antes de esa junta plenaria los núcleos han trabajado con los gestores de la cultura, y digo gestores de cultura entre comillas porque quienes forman parte del RUAC no son generalmente todos o todas gestores de la cultura, ¿no es cierto? Son los que se inscribieron y muchos otros y otras tantos están fuera de este RUAC. ¿Cómo le ves tú eso? Yo creo es bien complejo, o sea, es una respuesta, Margarita, que yo de antemano diré, me voy a quedar corta porque tengo la certeza de que requiere un trabajo muy sesudo para poder dar unas ideas que no sean solo alocadas o apasionadas, así que estoy segura que me voy a quedar bien corta en la respuesta. A ver, ahí hay dos cosas que de pronto a mí personalmente me gustaría poner en discusión. Un poco lo primero, lo que ya había mencionado, siento que evidentemente desde las elecciones pasadas, cuando las personas que no hemos sido o no somos miembros de la Casa de la Cultura, llegamos a tener una diferente situación frente a la posibilidad de ser votantes en las elecciones de la Casa de la Cultura, entenderíamos, con todas las críticas de por medio, con todos los problemas que se arrastran hoy en día todavía con el tema del registro de actores culturales en el país, con todos los peros que le podamos encontrar, finalmente se entendía que esta iba a ser una forma de abrir las puertas de la casa. Y entiendo yo que lo que pasó hace 4 años, Joa, tú estabas en el proceso, seguramente podrías ahí aportar algo, pero entiendo que justamente se da como un resultante de ese proceso que se abre, ¿no? Es decir, la casa da paso a que participen nuevas personas, ¿no? Muchos de ellos muy jóvenes también, como es natural, ¿no? La Casa de la Cultura tenía serios problemas, ¿no? Había sido muy difícil incorporar nuevos miembros. Yo me acuerdo que hace un montón de años ya, cuando yo era parte del Foro de las Culturas, inclusive hubieron ahí algunos temas hasta lúdicos, ¿no? Porque habíamos sacado alguna vez la mediana de edad en ese momento de la Casa de la Cultura, y lo que nos dejaba ver es que no se había renovado. Así que a lo que voy es que creo que ya hace 4 años la implementación del RUAC, para bien, para mal, con peros o no peros, marca un momento en el que en la práctica cambia la forma de hacerse las elecciones en la casa. Y entiendo que justamente el directorio presidido por el señor Martín Sánchez viene un poco de ese empuje. Creo que no me corresponde a mí ahora hacer un análisis de lo que pasó hace 4 años, no viene al caso. Sin embargo, entiendo que fue el inicio. Pero creo que es este año, y ya no hablo solo de Cuenca, cuando todos estos debates comienzan a ser más relevantes, ¿no? O sea, después de 4 años en la Casa de la Cultura, o que la Casa de la Cultura tiene que admitir a nuevos rostros, a nuevas prácticas dentro de quienes van a tomar decisiones en su institución, desemboca en este momento y desemboca, creo yo, en este tipo de discusiones que estamos teniendo en este momento. Así que no nos engañemos, yo creo que estamos nosotros dando las primeras patadas de recién nacidos. Creo que hay una cantidad de fallas, no solo por parte del Ministerio y el sistema del registro, creo que hay un montón de... ¿cómo llamarlo? Y siempre estoy pensando en mí misma cuando digo esto, ¿no? Creo que estamos como muy gelatinosos todavía, como que no acabamos de tener una forma, como que todavía Isa, tenemos que buscarle una mejor palabra, estoy de acuerdo, el lenguaje dice mucho, ¿no? Pero digamos, quienes estamos en este amplísimo espacio de la cultura, nuestra participación allí no hemos generado todavía. Creo que lo que tenemos enfrente todavía es el modelo democrático tradicional del país,
creo que no hemos tenido tiempo o no hemos podido generar procesos para que nuestro enfrentarnos a las elecciones, unas elecciones atravesadas por el tema cultural, o que están, no atravesadas, perdón, empujadas por el mundo de la cultura, creo yo que desgraciadamente no estamos logrando hacer diferencia. Entonces, sí es una gran pregunta. En los próximos años, ¿cómo el hecho de que estemos participando otras personas que no necesariamente hemos sido parte de este espacio más canónico, más aristocrático, inclusive si se quiere de la Casa de la Cultura desde hasta hace unos años, ¿cómo es que vamos a hacer la diferencia, no? Creo que la diferencia en la Casa de la Cultura no es si estuviste registrado en el RUAC o si viniste del otro lado, puede ser exactamente la misma cosa. O sea, el ejercicio de poder a la final no tiene que ver, y ahí tal vez contestando o acercándome a lo que Margarita usted manifestaba en su preocupación, en donde haya la búsqueda de un mínimo espacio de poder, probablemente van a haber conflictos. Puede ser. Puede ser, ¿no? Es como la pregunta ahí, ¿cómo desde el espacio de la cultura, puede el espacio de la cultura, podemos quienes estamos en cultura generar, aunque se repita la palabra es necesaria, una cultura democrática diferente? Yo creería que sí. Cuando hay siempre buenas voluntades, creería que sí. Y para regresar justamente para conversar con Joana y saber sus inquietudes de Isa también, vamos a ir a un corte comercial y regresamos enseguida. Permítanos servirle los 365 días del año con la misma calidad y calidez, brindándole el mejor servicio en nuestras salas de velación y cementerio. La EMUCEP invita a los ciudadanos que tienen valores pendientes de pago por la compra de bienes y servicios a cancelar hasta el día 31 de octubre de 2021 para evitar procesos coactivos. Pueden cancelar dichos valores pendientes en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte. Para mayor información, comuníquese al 2862-748. Alcaldía de Cuenca. Bien, retornamos entonces. Gracias a Melina por tu expresión tan sincera. Y claro, en algún momento desde la ciudadanía nos preguntamos por qué hay que pronunciarse para ser parte de un padrón electoral, ¿sí? ¿Por qué tenemos tiempos definidos para hacer un oficio y tener que decir sí, quiero ser parte de un padrón electoral? No se están aquí vulnerando los derechos de ciudadanía, no se están vulnerando los derechos de participación ciudadana en un evento que debe ser absolutamente democrático. ¿Qué opinan ustedes? Le damos paso a Joana y luego con la misma cuestionamiento le dejamos para que nos conteste Isa. Justamente sí nos generó mucha curiosidad el que en este reglamento que ha sido desarrollado por la sede nacional se haya acordado que la gente miembro del RUAC sea quien tiene que presentar una carta para formar parte de las elecciones, cuando hace 4 años se abría este espacio de manera democrática, se abrían un poco más las puertas de la Casa de la Cultura, sí, pero comprendamos que el RUAC es una herramienta que va mucho más allá de las elecciones de la Casa de la Cultura, que es sumamente importante, claro que sí. Entonces, a causa de una acción de protección que estaba enfocada en este punto, en esta resolución por parte de la sede nacional, es que tuvimos este aplazamiento de 3 meses de las elecciones. Si nos encontramos en esta situación, es decir, si hubo un manifiesto y una oposición en esta propuesta y esta resolución que se tomó correspondiente a tener que emitir una carta para formar parte de las elecciones. Pero finalmente entendamos que la sede y cada uno de los núcleos también está atravesando, no sé si llamarlo un cambio generacional, pero sí una apertura hacia estos miembros del RUAC con prácticas que de pronto no han sido muy comunes al tener un proceso histórico de miembros de Casa de la Cultura. Entonces, siento muy necesario remitirnos hace 4 años porque aquí se pudo sentir personalmente este quiebre de alguna manera
de no ser una persona que fue miembro o que he estado en este ímpetu por conseguir una membresía dentro de la Casa de la Cultura, pero sí reconocerme como parte del RUAC, entendiendo que también para formar parte, valga la redundancia, de este registro, el mismo necesita ser demostrable, necesita documentos con los cuales se pueda demostrar que de algún modo ha habido una participación dentro del ámbito cultural, dentro de la gestión cultural, dentro del quehacer artístico. Y en ese sentido, pues, entendemos que cada uno de los núcleos tiene sus directorios que responden a estas historias, tanto de miembros de la Casa de la Cultura como de RUAC, y podemos entender por qué en esta votación que se da para la construcción del reglamento existen ciertas situaciones bastante curiosas que han remitido a lo que nos encontramos en este momento desarrollando. Entonces, yo sí quisiera considerar que los futuribles se pueden formar desde una manera mucho más democrática, desde una manera mucho más integrada, pero tal vez tiene que ver con una voluntad de que cada una de las personas que en este momento conformamos este espacio, si bien llamamos del padrón este espacio de participación ciudadana mediante el arte y la cultura, podamos construir mediante propuestas que más que limitantes y más que diferencias nos permitan unirnos y proponer. Y creo que tiene que ver mucho con este cambio o este abrirse hacia el RUAC y la historia, y entiendo desde diferentes puntos de enunciación ciertas resistencias a que se pueda abrir este registro como un proceso de participación para todas y todos. Isa, ¿cuál es tu concepto, cuál es tu idea ahora que justamente por no haber estado 2 años registrada en el RUAC no puedes participar dentro de un proceso democrático? ¿Cómo le ves tú? A ver, bueno, según mi criterio, desde el principio, partiendo desde el principio, la carta de intención de voto para mí es totalmente antidemocrática, anticonstitucional además. Nunca estuve. El RUAC tiene sus pros y sus contras. Justamente yo lo abrí hace 1 año y un poquito más, no tengo la fecha exacta, pero fue únicamente para formar parte del RUAC y poder cobrar un dinero de un trabajo que estaba haciendo junto con la Gaceta Cultural de 2 grandes amigos, un trabajo en el que participamos con muchísimos escritores más. Claro, es bastante incómodo, ¿no? Porque de alguna forma, yo seré muy honesta, a mí me costó muchísimo aceptar la candidatura para Más Cultura, no por el equipo de trabajo que tenía enfrente, no por lo que vi en los cambios de la Casa de la Cultura hace 4 años atrás, sino porque soy periodista y porque para la sociedad un periodista necesariamente tiene que ser un robot que no siente y que no piensa. Y lo digo esto con conocimiento de causa, ¿no? Creen que la objetividad tiene que estar allí totalmente palpable 24/7, y lo cual no es tal, ¿no? Un periodista es un ser humano como cualquier otro, y por eso existe, digamos, una editorial en un medio de comunicación, por eso existe un nivel de, no sé, un nivel de creencia dentro de un medio de comunicación. Nunca un medio de comunicación va a ser objetivo. Parcial quizás sí, es necesario que sea parcial para que tenga la credibilidad de la ciudadanía, pero objetivo no. ¿Qué sucedió? Yo ingresé a hacer una maestría en estudios culturales de una universidad andina. Debo decir que tuve profesores maravillosos, compañeros maravillosos, de los que aprendí muchísimo de parte y parte. Entonces dije, bueno, en algún momento alguien tiene que dejar de pelear, en algún momento debemos de dejar de pelear con la institucionalidad y debemos hacernos cargo. Y si es que podemos aportar con algo, por lo menos así sea mínimo a los procesos, hay que hacerlo. Finalmente acepté la candidatura porque eso no pude decirlo desde un inicio. Quería dejar también claro que sí, ciudadana común y corriente, pero claro, con todo el derecho a votar y a apoyar a una lista. Yo apoyo en este caso a la lista 3, que es para el candidato a la reelección Martín Sánchez, con un equipo de trabajo con el que pude trabajar durante algunos meses. Y que se ganó mi cariño y mi confianza total. Entonces estoy apoyando abiertamente a Más Cultura.
Lo que sucedió es que creía en un proceso, creía en una gestión, finalmente acepté la candidatura, sigo creyendo en ese mismo proceso, me tomó por sorpresa, sí, pero no sé hasta qué punto quizá me desesperó, porque hace un momento decía usted, Margarita, no puede haber una candidatura para dirigir el poste de la esquina que nos vamos a poner a pelear por eso. En mi caso, igual, hablando desde mi lugar de denunciación y desde mi yo, porque no puedo hablar desde otro sitio, no fue esa la intención. De hecho, tuve que empaparme muchísimo para saber exactamente qué es lo que tenía que hacer como parte del directorio y a partir de eso aceptar. No se puede aceptar ni por la emoción, ni por la afinidad, ni por amistad, ni por absolutamente nada, ¿no? Uno tiene que ser consciente de lo que va a suceder de aquí a 4 años. Entonces tuve que empaparme de muchas cosas para aceptar la candidatura, pero realmente no es que me haya golpeado en lo absoluto no ser candidata, porque creo que desde afuera se pueden hacer un montón de cosas. Correcto, desde afuera se pueden hacer muchas cosas que creo que por ahí, sí, por favor, Melina. Sí, no sé si Leisa acabó, le estoy interrumpiendo. No, sigue nomás, por favor. Sí, bueno, antes de que cambie de tema, porque asumo que eso va a pasar, Margarita, que creo que es bien interesante en este tema de participación del que estamos hablando, ¿no? Yo quería decir que creo que entre esas responsabilidades que yo pienso que tenemos y que son parte de estos procesos, sí está el poder madurar nuestra idea de participación también. O sea, siento que también nos quedamos cortos y pensando que el hecho de que, a ver, no, primero una puntualización, creo que el tema de la carta, vale la pena mencionarlo, que por lo menos que yo sepa, en Cuenca, más bien habría sido un acuerdo, ¿no? Por lo menos de las dos listas. De la lista 1, la verdad, desconozco cuál era su opinión al respecto del tema del presentar la carta para poder ser parte del padrón, pero conozco cuál era la opinión de Plural, y en ese sentido creo que hay un acuerdo, es decir, hay un cierto consenso en que la participación de quienes tenemos derecho a tomar decisiones en la Casa de la Cultura, es decir, de quienes estamos ya registrados en RUA, quienes hacemos trabajo desde la cultura, tendría que ser libre y que esa carta se verá con el tiempo más claramente cuál era las motivaciones para obligarnos a hacer esto. Así que quería decir, por un lado, que coincido con esto. Y lo otro, simplemente decir que creo que, aunque defender esa posibilidad y, digamos, celebrar que el espectro de participantes en las decisiones culturales en el país pueda tener una oportunidad de crecer, como se entiende que es el tema del RUAC, ojo, porque tenemos que estar como muy conscientes de qué vamos a hacer para que esa misma posibilidad no devenga en lo que ha devenido los procesos electorales, es decir, que pueda haber un tratamiento clientelar, por ejemplo, es decir, que comencemos que nuestra participación se vuelva no participación, sino voto, y eso creo que es algo que todos estamos viviendo en el país en carne propia, lo difícil, lo doloroso, lo indignante que es. Yo sigo preguntándome, ¿no? Y creo que es una cosa que no está resuelta. No voy a ponerme a repetir cosas que se sueltan, porque creo que es una de las cosas tenaces que nos ha pasado también durante la campaña, el recoger cosas e informaciones como pedazos, ¿no? Y decir, sí, porque esto pasó hace tanto tiempo y esto hicieron. Pero sí hay un tema. Si vamos a plantearnos de que como actores, actoras culturales, artistas o no, estamos defendiendo el derecho a una participación mayoritaria sin todas estas trabas, entonces planteémonos también cómo vamos a hacer desde el sector para no permitir prácticas clientelares, para que de pronto, y no hablo de ahora, estoy hablando en general, un día se logren inscribir 300 personas al RUAC, porque sé que esas personas van a votar por mí. Simplemente estoy diciendo que hay un gran peligro, ¿no? Este derecho nos obliga a pensar, y ahí estoy pensando en ejercicios como los manuales de buenas prácticas que se han estado haciendo durante años en procesos de pensar la cultura, y creo que sería muy interesante pensar cómo nosotros reclamamos nuestro derecho a la participación, porque es también una responsabilidad por nuestra parte. Entonces, no caigamos en prácticas clientelares con esto, cómo mejorar la calidad de la participación. A mí tengo que decir, me preocupa muchísimo ver que las asambleas de la Casa de la Cultura en las que yo me he colado, porque no he tenido pues todos los certificados para participar, pero creo que tenemos que participar, aunque no tengamos derecho a decidir, tenemos que observar, tenemos que conocer. Entonces, ¿cómo mejorar esas prácticas? Porque yo siento que estos 4 años, una de las cosas que sería, que yo siento que necesitan madurarse. No ha crecido, siento yo, si estoy equivocada, corríjanme, pero por lo menos a nivel de asambleas no ha crecido la participación.
Bueno, por ahí hay un tema también del derecho a la participación. Podrían haber personas, como cualquier persona que quisiera entrar, por ejemplo, a, a participar, a escuchar qué está pasando en una asamblea, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, simplemente por curiosidad, por participación, ¿no? Debería haber esa posibilidad. Y yo tengo una pregunta aquí que me acaban de pasar por el chat que dice, ¿qué pasa con los actores y gestores culturales que no son parte del RUAP y que quieren ser parte de la Casa de la Cultura? Esa es una pregunta que me ha llamado la atención, de las que he venido recibiendo, porque, claro, el derecho a la participación y a la participación ciudadana, a la democracia, tiene que ser abierto a todos, porque si no iríamos en contra de los propios derechos, un retroceso de derechos podríamos hablar, ¿no? Entonces, les planteo a las tres, vamos haciendo unas intervenciones no muy cortas porque tengo un montón de preguntas que me han llegado, que dice, ¿qué pasa con los actores y gestores culturales que no son parte del RUAP? Joa. Con los actores y gestores culturales que no son parte del RUAC, que no quisieran formar parte del RUAC, para formar parte de la Casa de la Cultura se mantiene todavía la invitación a que formen parte de los miembros de la Casa de la Cultura. En el año 2018, después de algunas reuniones, sesiones de directorio, se recibieron algunas carpetas de personas que tenían esta intención y las cuales fueron recibidas, fueron analizadas y se realizó una integración de miembros de la Casa de la Cultura. Muchos de ellos pueden no estar inscritos en el RUAC, pero se mantiene este proceso. Entonces, existe esta vía. Esperemos que podamos abrir en el futuro muchas más vías, pero se puede garantizar formar parte de la casa sin necesidad de estar dentro de el. Pero no podría ser parte no podrían ser parte de una lista o prácticamente no podrían participar en las elecciones. Ese sería el único, digamos, inconveniente. Si es que hablamos de las elecciones actuales, no, pero gozan de todos los derechos porque finalmente son miembros para los próximos procesos. Isa, ¿cuál es tu pensamiento con respecto a esta pregunta? Ya a mí me gustaría detenerme un poquito en el derecho a la participación que se habló hace un momento y porque no pude cerrar las dos ideas anteriores. Creo que el derecho a la participación también se basa en el derecho a escoger por quién queremos votar y por quién no. Es decir, ahorita estamos creando un espacio súper sano. Meli apoya a una lista, yo apoyo a otra y no existe un conflicto. ¿Pero por qué voy a esto? Porque quiero cerrar la idea que decía hace un momento, que más bien la Meli decía que ella ha visto que ha existido mucha participación en cuanto a las ideas en este proceso electoral. Yo no lo he sentido tan así, yo lo he sentido más bien con un nivel un poco de hostigamiento y violencia también, ¿no? Y debo decirlo abiertamente, lo he sentido de parte de la plataforma plural, no de todos, hay gente a la que yo respeto muchísimo y considero muchísimo ahí, pero he sentido también que no somos libres de decir yo quiero votar por esta lista o yo apoyo a esta lista y san se acabó, porque así debería funcionar, así debería ser. Entonces no quisiera tampoco que esto se malentienda, lo que sucedió también ayer en la Casa de la Cultura, y no estuve allí, pero puedo leer también todo lo sucedido con la presencia de la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, que en un momento dado, a ver, quisiera aclarar que esto lo estoy diciendo porque quiero responder a la pregunta. En un momento dado, esta persona se paró y dijo, no puedo hacer más aquí porque lo que existe aquí son conflictos internos y personales. Entonces, eso es lo realmente preocupante, más que lo que pueda suceder con un RUAC en el que directamente la Casa de la Cultura primero no tiene injerencia, segundo, núcleos como el mismo núcleo de la SUAY han sido vetados en las participaciones de la sede nacional porque han puesto el cuerpo y la voz ante las injusticias y han dicho lo que no les parece o no les cuadra, ¿no? Y no solo ha sido el núcleo de la SUAY, han sido muchos núcleos más que han sido vetados de la sede nacional
para que dejen de dar sus opiniones y de alguna forma silenciarles. Entonces, más que preocuparme el hecho de que exista un RUAC que de alguna forma podría funcionar, a mí me funcionó hace unas 3 semanas que me pude vacunar, por ejemplo, tenía que esperar mi rango de edad, pero gracias al RUAC pude vacunarme, ¿no? Es la primera vez que sentí que en algo funcionó, quizás ser escritora o estar dentro del sector. Pero más que eso, claro, me preocupa también estos procesos participativos y cómo reaccionamos ante tales procesos participativos, cómo no llegamos a ponernos de acuerdo, como decía la Joa, por ejemplo, hace un momento, en decir, bueno, esto no me cuadra, esto me disgusta, el RUAC está funcionando mal, si bien no tenemos injerencia directa, podemos presentar propuestas, pero ¿hasta qué punto nos hemos unido también para presentar propuestas, ¿no? Siempre que Sí, siempre, solo para cerrar, siempre que toco estos temas, hasta el día de hoy, me han dicho que me he victimizado, ¿no? Porque he salido a denunciar y he salido a decir que contra mí la cosa ha sido muy personal y lo puedo repetir todas las veces que quiera y tengo pruebas que lo demuestran además, pero para no irme por otro lado, ese es el problema, ¿no? Yo creo que existe esta división entre el mismo sector y cómo crear propuestas, cómo generar espacios, si entre nosotros mismos hay todo el tiempo estos roces, ¿no? Cómo cambiar la situación desde adentro si no llegamos a ponernos de acuerdo y si no aprendemos sobre todo a escucharnos. Creo que ese es el mayor conflicto. Ese es el mayor conflicto aparentemente. Melina, ¿qué pasa con los actores y los gestores culturales que no son parte del RUAC? Sí, bueno, es interesante. En cortito, por favor, porque sí, tengo algunas otras inquietudes. Avíseme, dígame nomás, ya tiene que acabar, que es verdad que se me va el tiempo. Sí, yo creo que es bien interesante, ¿no? Lo que la Isa está planteando. Estoy segura que tendríamos diferencias, porque sí creo que hay un tema afectivo con la gente que está alrededor. Sin embargo, yo no podría sino respetar. Si alguien se siente violentado, pues siento que son cosas que tienen que resolverse. Yo no sería capaz de retirar el derecho a reclamar por sentir cómo se merece ser tratada ella, como cualquiera, ¿no? En eso. Pero te voy a poner el espejo y vuelvo. Yo también voy a hablar de esto en el sentido de tratar de entender cómo están pasando las cosas o tratar de, no sé, de sacarles de ese núcleo de llama y tratar de observarles desde afuera. A mí me ha pasado, Isa, al revés, ¿no? Que en algún momento, bueno, yo he leído, estoy muy desconectada de redes en verdad, así que son cosas muy concretas las que he leído. Leí las cosas que tú has manifestado, hace más cortito tiempo leí también manifiestos de la compañera Priscila, ¿verdad? Solano. A ella no la conozco personalmente, tengo muchas ganas, pero estos años no he estado aquí, así que no la he conocido. Y pasó que me sentí que era como una respuesta también general a todo quien podía estar al otro lado. Por eso yo creo que no nos debe dar vergüenza entender que también la participación, y más allá de la participación, si queremos hablar de democracia, es una cuestión de construcción, o sea, es un proceso. Por eso es que insistía, cómo la cultura va a asumir este proceso que se entiende es nuevo. Yo creo, y lo dije antes, estamos en pañales que no nos sabemos cambiar muy bien todavía. Yo sí siento eso y quiero hacer, incluyéndome, con mea culpa probablemente, pero invito a que tengamos la capacidad todos de bajarnos del caballo y decir, oigan, capaz yo también hay alguna cosa, capaz no está tan bien. Y no hablo para defender a plural o para achacar al otro. Estoy pensando en que en este momento, si cuando estamos partiendo en un intento de construir una cultura democrática que sea diferente a la que desgraciadamente tenemos en el país, entonces nos va a tocar bajarnos del caballo y tener un gradito de humildad para decir cómo puedo hacer para construir esto. Entonces, yo respeto mucho y no podría ponerme, no tengo derecho a decir, ustedes no tienen razón, se están sintiendo violentadas sin razón. Yo no me siento con el derecho de decir eso. Les puedo decir, creo que estamos con una respuesta. Varias opiniones, ¿no? Varias opiniones. Termino en 2 segundos. Estamos generándonos un espejo en el que se responde tal vez alguien que no tiene que ver y que no haría y que no trataría así, se puede sentir lastimado o se puede sentir como respondido injustamente, podría ser finalmente también violentado. Yo creo que la pregunta sigue siendo cómo vamos a hacer todos después de estas elecciones para construir, ¿no? Sin embargo, estamos justo en ese proceso y hoy, un poquito antes de iniciar esta entrevista, pues me enteré que hay un nuevo grupo que se suma a las elecciones, ¿no? Que parece que es Gerardo Machado, y que se abrieron impugnaciones, ¿no?
Entonces, eso da una apertura más amplia y hago una mea culpa de no haber sabido esto antes para poder invitar también a este otro grupo. Sin embargo, la intención del programa era conocer qué es lo que está pasando en los interiores de la Casa de la Cultura. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión con respecto a la aparición de un nuevo grupo, de un nuevo segmento, digamos, de actores que quieren ser actores en estas elecciones y que han surgido también unas impugnaciones. Empecemos contigo, Joa. Muchas gracias por compartirnos la información, Margarita. En realidad, sí sucede algo con el caballero Gerardo Machado. Valoramos mucho esta manifestación y, por supuesto, entendemos que desde su punto de enunciación nos está manifestando la verdad. Justamente el día de hoy yo he solicitado que a la Junta Provincial, quien es el encargado de recibir la notificación de las resoluciones, en este caso de apelaciones, y también de las impugnaciones, que nos puedan enviar esta información, porque lastimosamente no ha llegado de manera oficial y no por eso desconozco que sea una verdad, pero de momento no ha llegado de manera oficial al espacio de la Casa de la Cultura. Entendamos que la Casa de la Cultura y la Comisión Nacional, la Comisión Electoral Nacional, si bien forman parte de la Casa de la Cultura, sí difieren un poco en sus funciones con la Junta Provincial. La Junta Provincial es la que organiza, la que dirige todo este proceso, y la información se debe remitir a la Junta para que a su vez ella nos pueda remitir a nosotros, pero tampoco ha llegado esta información a la Junta. Entonces, respetando, valorando muchísimo y sobre todo tomándolo desde la mejor de las formas, porque qué maravilloso que podamos tener en el espacio más propuestas, saber que hay personas que han impreso sus intenciones dentro de estas ideas que se han plasmado en cada uno de los planes de trabajo. Yo siento que es beneficioso mientras más diversidad tengamos, pero sí existe este tema de poder o de requerir hacer ajustes en cuanto a la comunicación. Entendemos que el caballero Machado pudo manifestar esto en la reunión que se desarrolló en la sala de conciertos de la institución el día de ayer, pero lastimosamente esta información no ha llegado a la Junta Provincial, a su vez no ha llegado a nosotros. Entonces, se quedó en la reunión de ayer. Tenemos pero no desconozco que esto sea una verdad totalmente. El tema es que la comunicación, al no llegar, no puede ser emitida como una verdad desde la institución. Claro, como algo oficial, recibido de manera oficial, ¿no? Nos quedan pocos minutos, sin embargo, ha sido una rica conversación, he aprendido mucho, pero sobre todo esperemos que toda la información que se ha generado aquí pueda ir a la ciudadanía y enriquecer en conocimiento de lo que pasa en la Casa de la Cultura. Hay cuestionamientos sobre justamente el padrón electoral, se está cuestionando algunas cosas. Sin embargo, bien han mencionado ustedes que hay necesidad de unión, que hay necesidad de fortalecer ahora para de aquí a dentro de 4 años. ¿Cuáles son sus últimas palabras? ¿Cuál es su mensaje que nos dejan para poder cerrar este enriquecido diálogo? Empecemos con Isa. Bueno, agradecer una vez más por el espacio y creo que el mensaje, no sé, ha estado como que latente en todas mis intervenciones. Justamente trabajar desde todos los frentes posibles, desde la diversidad de opiniones, de oficios posibles, respetándonos los unos a los otros. Aquí sí me voy a desvincular también desde mi sentir personal. No quisiera que esto suceda con ningún otro compañero ni compañera, esté en la lista que esté. Creo que no es saludable para nada, en lo absoluto, no tener... a ver,
creo que siempre la cultura va a ser un espacio de conflicto y es bueno verla así, porque si la vemos como el espacio en el que todo es paz y armonía, estamos cayendo exactamente en las mismas prácticas eventistas, ¿no? De hacer algo lindo, de crear conciertos, de crear obras de teatro y tal, que está perfecto, es una de las manifestaciones de la cultura, no lo total, pero hay que verla como este terreno de conflicto en el que todos vamos a tener diferencias, en el que todos vamos a tener posturas diversas, pero hay que también saber abrazarlas y hay que saber conflictuarnos desde lo sano, ¿no? Y desde la escucha sobre todo. Entonces, creo que lo mínimo que nos merecemos absolutamente todos los votantes, seamos o no seamos parte del RUAC, podamos o no podamos votar, ¿no? Que la Meli está lejos y no puede votar, pero tiene también voz, es tener una diversidad de propuestas en la que, digamos, son tan buenas que no sé por cuál decidir. O sea, eso merecemos mínimo como votantes justamente para distanciarnos de estas prácticas y políticas partidistas que se dan a diario y que vemos a diario que ha sucedido durante años en el país. Entonces creo que es momento de que desde la casa y desde la cultura por lo menos exista esta diferencia y sabramos diferenciarnos y sobre todo entender que la cultura no pertenece a este sector, no pertenece a un grupo de personas y no debería ser un conflicto interno, como decía ayer la señora jueza o parte del consejo. Isa. Melina, un minutito para irnos despidiendo. Creo que estás con él apagado. Sí, ya, gracias. Suscribo en la necesidad de poder, el día que vayan a votar, poder votar entendiendo que estamos votando por una línea, es decir, poder comprender, ojalá al final de estos días que quedan se pueda comprender y entender esencialmente las diferencias que hay entre las listas, ya no solamente en un tema amarillista, en un tema que vende mucho en redes, sino al poder entender, yo creo que es así, que hay diferencias políticas en los modelos de gestión que se están planteando, hay una línea que tiene que ver más con la lógica que se está siguiendo transnacionalmente con las industrias creativas, es muy válido, personalmente tengo mis dudas serias al respecto de ello y probablemente por eso estoy más en la otra línea, pero es decir, que podamos decidirnos por qué nos decidamos, entendiendo cuáles son, cuál de ellos está representando más esa línea por la que yo creo, con la que yo siento que la gestión local, la gestión nacional, la gestión regional y especialmente una gestión que va a tener que hacerse en un mundo que ya no se ve igual que hace 2 años. O sea, quienes sigamos viendo el horizonte humano, cuencano, ecuatoriano, con los mismos ojos que en el 2019, estamos bien equivocados. Y siento que gane quien gane, va a ser necesario hacer un trabajo muy grande de reinventar esos horizontes, por encima inclusive de lo que se está hablando ahora en campaña. Les deseo la mejor de las suertes, ojalá podamos dialogar menos y con eso también ofertar parte de ese proceso para la ciudadanía en general, ¿no? Muchas gracias, Melina. Y gracias por el espacio, compañeras. Joa, su participación final como presidenta encargada de la Casa de Cultura Núcleo de la SUAY. Bueno, siempre agradecer por estos espacios sumamente enriquecedores que justamente construyen algo desde el intercambio y sobre todo desde el marco del respeto, desde este espacio de cuidado que se puede sentir en este momento. Tal vez creo que correspondiendo a las palabras que ya ha manifestado Isa y a las palabras que ha manifestado también Melina, recordarnos que desde el día de hoy, miércoles 11, oficialmente en campaña electoral cada una de las listas, y creo que es importante recoger estos criterios que hemos tenido para hacer no una provocación, sino una invitación a que construyamos, a que propongamos, a que podamos alejarnos un poquito de lo que entendemos que ha estado sucediendo en cuanto a las tensiones y que sea un proceso sumamente activo en cuanto a cuál es la propuesta, que pueda llegar al padrón, a las personas votantes de estas propuestas. Y de la misma forma, si es que hablamos de participación, si bien yo no sería una persona votante, también están abiertos los canales para poder ser veedores del proceso, en donde creo que es sumamente importante tener gente con elevados valores humanos que entiendo estamos y sé que estamos compartiendo en este espacio. Entonces, hacer una invitación también para formar parte de este equipo y de este grupo de personas que va a ser sumamente valioso dentro del espacio.
Muchísimas gracias. Hemos conversado, hemos dialogado en un interesante momento con Melina Washima Monet, con Isa Aguilar Jara, con Joana López Tumbaco, gestoras culturales, actoras culturales que nos han expresado sus criterios, sus pensares con respecto a lo que está sucediendo en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, y sobre todo hemos conversado sobre las próximas elecciones en este interesante momento que está pasando en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. No me queda más que agradecerles a todos y a todas ustedes por haber escuchado y haber compartido con nosotros. Invitarles nuevamente que revisen nuestra página web www.vocesazuayas.com. Los libros para escuchar son una verdadera magia para el alma. Así es que nos vemos pronto, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias y muy buenos días. Permítanos servirle los 365 días del año con la misma calidad y calidez, brindándole el mejor servicio en nuestras salas de velación y cementerio. La EMUCEP invita a los ciudadanos que tienen valores pendientes de pago por la compra de bienes y servicios a cancelar hasta el día 31 de octubre de 2021 para evitar procesos coactivos. Pueden cancelar dichos valores pendientes en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte. Para mayor información, comuníquese al 2862-740. Alcaldía de Cuenca.